Hola chicas, hermanas tortugas, fan del Jichan, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Espero que estén teniendo un hermoso fin de semana y que lo estén pasando de maravilla. En esta ocasión yo les traigo un video súper especial al canal para hablar de nuestras dos personas favoritas, Xiao Chan y Wang Yibo. Y chicas, para comenzar este video, primeramente quiero pedirles otra vez unas disculpas a las personas que no pudieron escucharme un poco, porque lamentablemente yo tengo la voz que es un poquito baja, no hablo demasiado fuerte y en estos momentos voy a tratar de levantar un poco la voz para que ustedes me puedan escuchar y me puedan entender. Y chicas, voy a abrir un paréntesis en estos momentos para hablar de algo que vi en un pequeño grupo de Facebook y en algunos grupos privados también lo vi, acerca de Wang Yibo, y algunos comentarios que vi que de personas que dicen ser fan de él, o sea, fans, dicen quererlo, amarlo y respetar su trabajo y respetar las cosas que él se haya hecho. Pero en esta ocasión están hablando vi algunas fotos y que es más o menos la que les voy a dejar acá, y donde supuestamente Wang Yibo se hizo una operación en la nariz. Se hizo una rinoplastia más conocida, ¿no? Y chicas, lo que voy a hablar en estos momentos es mi opinión personal. Si tú piensas de manera diferente, yo respeto la opinión de cada uno de ustedes. Y chicas, si yo veo que están hablando mal de Wang Yibo, que es una de las personas que yo amo, tanto Xiao Chan como Wang Yibo, son las dos personas que yo amo y adoro con todo mi corazón. Y si yo veo por A o B un comentario malintencionado o una publicación malintencionada que hagan de mis dos personas a la cual yo quiero y admiro bastante, voy a seguir defendiéndoles a lo que yo pueda o a lo que está a mi alcance, lo voy a hacer. Y si a mi amado Wang Yibo le dio la gana de querer hacerse cualquier tipo de cirugía, sea en el rostro o donde a él se le da la gana, él se puede hacer. ¿Por qué? Porque uno es dueño de su cuerpo y puede hacer con ello lo que quiera. Y chicas, si ustedes ven la foto de nuestro querido bebé cuando él era un bebito, un niño, un bebé era prácticamente, y puedes apreciar, yo amo esta foto, lo juro que cuando yo veo esta foto, me derrito, lo amo demasiado, está tan lindo, tan hermoso, pero cuando está con su mamá, qué precioso, miran esos cachetitos, qué lindo, me lo quiero comer. Y chicas, seguimos con el tema. Y chicas, si él se quiere hacer cualquier tipo de cosa en el rostro, eso depende de él, aunque yo lo dude, chicas, porque en esa época él era todavía un niño, él era un adolescente. Recordemos que él salió de su natal de China a Corea cuando él era todavía un adolescente. Y chicas, y en Corea pues está prohibido que un menor de edad se haga cualquier tipo de cirugía. Como pueden apreciar en esta foto, mira la cara de mi niño, es la cara más hermosa y perfecta del mundo. O sea, miren ese rostro. Prácticamente parece tallado por los propios dioses, es tan hermoso, es bello, y lo que me molesta es que comiencen a inventarse cada cosa, a decir que se hizo o no se hizo. Mira chicas, yo en mi caso, yo me hice un afinamiento de rostro hace 2 años. ¿Por qué? Porque yo quería verme bien. ¿O acaso está mal de que uno como ser humano se quiera ver bien? No, para mí, en mi opinión, no está mal, porque uno se hace lo que quiera y porque puede y porque se le da la gana, porque quiere verse bien. ¿Y qué hay de malo en eso, chicas? La verdad no lo sabemos. Yo muchas veces no logro entender a la gente cuando se pone en este plan. Pero si está en mi posibilidades defenderlo, yo lo hago. Y así como lo estoy haciendo con Wang Yibo en estos momentos. Porque yo me doy cuenta, chicas, que a muchas personas se les olvida que ellos son seres humanos. Ellos también son seres humanos. Sienten, se ríen, lloran, están tristes, la pasan mal, se enferman. O sea, eso es lo que muchas veces quizás la gente no logra quizás entender. Igual lo que pasó a Xiao Chan hace poco. Según Xiao Chan, en uno de sus videos que dijo, él dijo que la gente, o sea, lo critica cuando lo ve gordito de carita. Yo siempre a Xiao Chan lo veo bien. Yo no entiendo por qué la gente siempre mira las imperfecciones de cada uno. Es que yo no entiendo. Yo supongo que las personas que critican son perfectas, no tienen ningún error, ninguna imperfección. Y a veces eso me molesta, chicas, porque muchas veces critican y sin darse cuenta en sus personalidades cuando tienen errores, si tienen imperfecciones, si tienen defectos. Y atacar así a un artista, la verdad, a mí en mi caso, a mí no me parece, porque a mí sí me molesta, y mucho menos si se trata de estas dos personas que yo amo y quiero bastante con todo el corazón. Si algo les pasa a ellos, yo me convierto, no sé, para defenderlos, los defiendo
a como yo pueda, a como esté a mi alcance, yo los hago, chicas. ¿Por qué? Porque yo los amo. Eso es lo que hace un verdadero fan, chicas. Así que, chicas, por favor, se los pido. Cuando vean algo así, chicas, no traten de opinar, no traten de decir nada. Bueno, en mi caso yo no lo hice porque, la verdad, sí me molestó un poco cuando vi, pero después dije, yo voy a tratar de aclararlos porque qué fue lo que pasó y tratar de hacerlos entender. Y, chicas, hasta aquí dejamos este tema que les quería contar. Ahora vamos a pasar a otro tema que es también súper importante y súper bonito. Hermanas tortugas, feliz aniversario a nuestro Jichan precioso. Y recordemos que el día de ayer era 10 de julio en China y el día de hoy es 10 de julio aquí en Latinoamérica. Y recordemos que un 10 de julio del 2019 nuestro Jichan precioso, Xiao Chang y Wang Yibo estuvieron en Sina Entertainment, donde tuvieron una pequeña interacción, donde visitaron Sina e entregaron comida, hicieron algunas entrevistas y hicieron de la suya en Sina Entertainment. Y hoy, pues en Latinoamérica recién, como es 10, yo les traigo el video el día de hoy para celebrar este precioso, digamos, que tuvo el Jichan, ese encuentro chiquito que tuvo en Sina Entertainment. Y espero que disfruten de este video porque les voy a dar algunos datitos que la mayoría quizás ya sabe, pero para las personitas que no saben, ese día pasaron muchas cosas muy bonitas, como cuando nuestro querido y amado Lele, guardaespaldas de Wang Yibo, protegió y cuidó a Xiao Chang como si fuera el propio Yibo, y Yibo iba en la parte de atrás como felicitando a Lele, que está haciendo un gran trabajo protegiendo y cuidando a Xiao Chang. Y también, chicas, recordemos el vinagre que tuvo que pasar nuestro querido león Wang Yibo cuando un fan llamó la atención de Xiao Chang y Xiao Chang sonrió. Y también se les pidió a Xiao Chang y Wang Yibo que escribieran en la cuenta de Weibo de Sina una publicación donde se felicitaban mutuamente. Y Xiao Chang escribió lo siguiente, dijo: Wang Yibo, ¿tiene algún defecto? Y él dijo que no creo que lo tenga, baila increíble, actúa, es sutil y profundo, su piel es genial y está en tan buen estado. Eso escribió Xiao Chang en la publicación que hizo referente a Wang Yibo. Ahora vamos con la publicación que hizo Wang Yibo a Xiao Chang. Era prácticamente como que si fuera una confesión a tu crush. Más o menos yo lo vi y lo entendí de esa manera. Comenzó Wang Yibo lo siguiente: necesito decir más sobre Sang He. Es excepcional. Su actuación es siempre en el punto perfecto, tan profesional, nos compra bebida todo el tiempo, tan alto, tiene los ojos tan grandes. Aunque nació en el 91, si dijera que nació en el 97 la gente lo creería. Un modelo a seguir para mí. Quiero seguir aprendiendo de él y trabajando con él y discutir técnicas de actuación. También su baile es genial, espero que podamos trabajar juntos en un proyecto de baile en un futuro. Su canto es muy hermoso. Dice, es un artista perfecto, por favor presten atención a él. Y yo quedé, cuando vi que él dijo eso, dije, oh my god, todo eso tenía guardado para nuestro hermoso Xiao Chang. Eso parecía más una confesión a tu crush que un aprecio. Bueno, se entiende porque Wang Yibo siempre apreció a Xiao Chang, siempre lo miraba con una mirada de admiración. Y eso es lo que yo amaba y sigo amando de Wang Yibo. Bueno, y nuevamente feliz aniversario a mi Jichan precioso, lo amo y los voy a amar siempre. Chicas, hablemos un poco de Boogeyman, donde apareció Xiao Chang y Wang Yibo y los actores de Palabras de Honor en una de las portadas, donde se puede apreciar a nuestro precioso y hermoso Jichan juntos en la parte. Y vean cómo colocaron el collage de las fotos Xiao Chang y Wang Yibo. Les juro que me encanta lo que veo. Mira, no sé, yo pienso que Boogey los chipea. Están junto a los actores de Palabra de Honor Sang Se-han y Simon Gong. Y Boogey puso en la descripción lo siguiente: Boogey lo recomienda hoy. Hay muchos ojos hermosos, pero no todos pueden hablar. Mire a las estrellas masculinas que tiene habilidades visuales excepcionales. El poder de los ojos encantadores es tan poderoso que es irresistible.
Dímelo tú, Lanchan lo sabe, Lanchan habla con los ojos y cela con los ojos. Y esa descripción puso Bogué en la foto donde había publicado, donde salió nuestro precioso Yi-chan. Y se los juro, chicas, que a mí me encanta. Simplemente no hay nada, ningún evento que van a estar juntos. Solamente pusieron como portada a ellos dos, y eso lo que a nosotras las tortugas pues nos llamó muchísimo la atención. Y a mí personalmente sí me encantó el collage de las fotos, como los colocaron, y me parece súper hermoso. Y chicas, y también la noticia es que vuelven nuestros queridos y amados Wanxian de Weijin y Lanchan, vuelven este 7 de agosto. Y chicas, estoy súper feliz de volver a ver nuevamente este hermoso anime, y esperemos, chicas, que no sea el final, porque según yo leí en la descripción de la publicación donde decían que era el capítulo final de Moda Usushi, a partir del 7 de agosto se transmitirá exclusivamente por Tencent a las 12 todos los sábados. O sea, todos los sábados podemos ver un capítulo de esta hermosa y bella serie que a nosotros nos encantó. Y gracias a esta hermosa serie pues conocemos al ship más grande de nosotras las tortugas, que es el Yi-chan. Y chicas, esperemos pues que no sea el final, o sea, que no termine solamente ahí, que siga, que continúe todavía por un largo año, pero lo dudo, chicas, porque ellos dijeron que es el capítulo final. Esperemos que no sea así, chicas. Y chicas, pues esta es la noticia de nuestro poderoso y hermoso Wanxian, y esperemos que pues ustedes puedan ir a ver y disfrutar de esta hermosa y bella serie. Y chicas, tú sabes que no puedo poner mucho del video por el tema del copyright. Y chicas, espero que lo disfruten. Y ahora sí, chicas, vamos a cambiar radicalmente de tema y hablar del último video de la actualización del estudio de nuestro hermoso y querido Xiao-chan. Verlo sonreír y verlo tan feliz, a mí sí me dio muchísima alegría verlo, porque difícil se lo ve sonreírse así de esa manera, porque a él le pareció súper gracioso que su personal del staff no podían hacer ni siquiera 10 planchas. Y pues lo que más me causó gracia a mí fueron las pegatinas que utilizan para ponerles en la cara a los personajes. Se me parece súper chistosa, porque esas caras que los ponen a mí me causó demasiada gracia. Y más de verlo a mi bebito morirse de la risa, me encantó y me fascinó. Y no saben cuánto más cuando él hizo las planchas, sí logró. Eso quiere decir que nuestro querido y hermoso Xiao-chan está en muy buena forma, porque se hizo como 65 planchas, imagínense. Pero chicas, yo quiero recalcar que este precioso y hermoso video, a mí me encantó la pijama que traía puesto Xiao-chan. Parecía, ay, es que todo lo que se pone le queda hermoso, hermoso. Simplemente es bello. Y chicas, este video para las tortugas no pasó desapercibido, porque las tortugas comenzaron, hasta yo me incluyo, comencé a analizar cada parte del video. Y chicas, y este video al parecer, aparentemente parece normal, pero si nos damos cuenta, en esa maleta que está en la parte donde, en la esquinita donde estaba sentado Xiao-chan, ven esa maleta, a simple vista parece una maleta cualquiera, ¿verdad? Pero chicas, esa maleta no es una maleta cualquiera. Es una maleta que más adelante les voy a explicar con fotos y todo. Y también en el video se puede apreciar una casaca. Bueno, en mi país lo conocemos como casaca. En otros países creo que, no lo sé, le conocen como como chamarra, creo, si no me equivoco. Pero acá nosotros lo conocemos como casaca. Comencemos con nuestro pequeño análisis. Como pueden apreciar en esta foto, en la parte trasera, por el hombro de Xiao-chan, está la maleta. Y también acá también está por el hombro de Xiao-chan la maleta, y la casaca la tiene en la silla. Y en esa actualización que hizo en Oasis, nuestro querido Xiao-chan garabateó su maleta, como pueden apreciar en la imagen. Y acá también está la maleta, pero adivinen quién también tiene la misma maleta, o digamos el mismo modelo de maleta, nuestro amado y querido Wanjibo. Yo sabía que esa maleta traía algo, yo lo sabía que este video no iba a pasar desapercibido. Y donde también podemos ver la misma maleta es cuando nuestro querido y amado Wanjibo fue invitado en un programa de televisión. No recuerdo ahorita muy bien el nombre, porque si lo pronuncio va a salir mal. Y ya pueden apreciar la maleta nomás, y vean la maleta y la maleta de Xiao-chan. Para mí, en mi parecer, es lo mismo.
Y también la casaca de la cual les hablaba es la misma casaca que usó nuestro querido Xiao Chang en la grabación de Chen Qinli, y parece que es una de sus casacas favoritas porque él siempre las utiliza. Y pues sí, eso me parece una teoría bastante razonable, los de las maletas. Y pues o se compraron maleta juntos, o fueron a la misma tienda juntos, o simplemente es la misma maleta. No sé, chicas, ustedes qué opinan, déjenme aquí abajito en los comentarios que los estaré leyendo. Y también quiero que aprecien a mi precioso y hermoso bebé Wang Yibo con este hermoso, mire su cabello, mire que ese rayito blanquitos que trae sobre el cabello es precioso. Ay, mi niño es tan hermoso. Esta era una de estas fotos fue tomadas cuando él salía de la grabación de Stand of China. Y chicas, espero que les haya gustado este pequeño análisis. Es un poquito largo, sí, lo siento. Pero chicas, espero que le hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y bye bye.